Hola, buenas tardes. Yo soy José Alberto Jarapava, alumno del Instituto Tecnológico de Veracruz, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, de la materia GPU en videojuegos, impartidas por el profesor e ingeniero Miguel Ángel Pérez Cavada. A continuación les voy a explicar sobre la creación de una pirámide en Unity haciendo usos de for anidados. En este caso vemos en la siguiente imagen una pirámide que consta de 4 niveles y consta también de una base cuadrangular que a su vez va disminuyendo pues el número de niveles también, porque recordemos que aquí esta pirámide es de 4 por 4, quiere decir que comienza de 4 niveles, entonces va a ir disminuyendo a su vez esos cuadritos de uno en uno hasta llegar al último cuadrito. Ok, para esto yo creé esta imagen en el cual notamos que si nosotros creamos 7 cuadritos así, instanciamos de esta manera, así uno por uno, va a ser muy tedioso porque pues no vamos a saber aprovechar lo que es el for y optimizar el código. Entonces, este for, bueno, este cuadrito lo metí en un for para que hiciera una fila y a su vez pues se fuera creando, ¿vale? En el for, se fuera creando dándole una posición y un ángulo. Entonces, para que el cuadrito se moviera o apareciera de diferente posición, yo en el vector, en el Z, yo en la posición Z, yo le fui sumando pues 0.5, perdón, 1. Se va sumando en uno, ¿vale? Entonces, esto es lo que hace el primer for, hace esta fila. ¿Ok? Que realmente sería esta parte del, eh, pues, del código, ¿vale? Esta hilera es lo que hace este for, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros podemos hacer el número de veces de los niveles, pues esta fila. Entonces, pero ya no va a ser en Z, sino va a ser en X. Entonces lo metemos en otro for y luciría de esta manera. Quiere decir que toda esta hilera se va pues a hacer se va a hacer hasta llegar al mismo número de anchura, ¿vale? Que es, imaginemos que es una pirámide de 4. Entonces el primer for va a ser esta hilera, que va a ser con 4 cubitos. Entonces el segundo for va a ser, ese for adentro del otro for, de ese for, el segundo for, lo que va a hacer es la base cuadrangular. ¿Hasta dónde? Pues hasta la anchura o hasta el nivel, ¿vale? Entonces vamos a tener primero. Ahora, pero ¿cómo le hacemos para que en el siguiente me aparezca un cuadrito menos, luego otro cuadrito menos y así sucesivamente hasta llegar pues a uno? Ok, todo eso lo metimos en un for, entonces luciría de esta manera. Realmente el orden de KJI pues es X, es mi código y pues ya, ok. Pero lo que hace el último for es darle la altura, ¿vale? Es la altura, o sea, va sobreponiendo esto, esta base arriba de otra base, otra base. Pero si nosotros no tenemos un control de, de la reducción de los niveles y de las posiciones, nosotros no vamos a poder hacer más que un cuadrado. Realmente si nosotros no ponemos como tal una posición o algo que vaya cambiando, un contador que vaya controlando lo que es la posición y la posición, ajá, la posición y las iteraciones que van disminuyendo, no vamos a poder hacer la pirámide. Entonces yo metí estos dos for. Bueno, primero este es el for que hace la fila. Este for hace la base y este for le va dando la altura, ¿vale? Entonces, vemos que para crear la fila nosotros vamos a vamos a instanciar un objeto, vamos a crear un objeto de tipo GameObject, ¿vale? Todavía no sabe qué objeto es, así que nosotros lo vamos a definir pues en Unity Editor. Ahí vamos a poder poner el objeto y va a crear la pirámide a través de esos objetos, ¿vale? Por eso es público. ¿Ok?
Ok, también el segundo parámetro que me pide al instanciar un objeto me pide la posición. Entonces, gracias al objeto vector 3, nosotros le podemos dar posición en X, Y Z. Y es para darle la altura, eso recordemos. Y X y Z son pues para horizontal y vertical, ¿vale? Y le damos un ángulo. Este ángulo tiene que ser quaternion, pues de tipo quaternion. Y tenemos que, para que al aparecer el cuadro no tenga algún cambio en su ángulo, pues le ponemos o lo igualamos con este. Y creamos una variable de tipo quaternion, le asignamos quaternion.identity y eso se lo ponemos, la variable se lo agregamos al argumento al instanciar el objeto. ¿Ok? Eh, este código que está aquí abajito es para que cuando el objeto aparezca y aparezca el otro, se espere cuántos segundos, pues 0.1 segundos o milisegundos. Realmente no sabría en ese aspecto cuál es la medida, ¿no? ¿Ok? Bueno, este for eso es lo que hace. Crea un objeto en una posición y va recorriendo esa posición para que no se junten todo en una sola posición, ¿vale? Y lo de abajo pues es para la espera. Entonces este for lo que hace es la primera fila. Después la segunda fila es esta. Ok, pero ¿cómo sabemos cómo se cambia la segunda fila? Pues mediante X. J más el contador 2. Vemos que aquí hago uso de los contadores porque pues así controlo las posiciones de los cuadritos, ¿va? Entonces vemos que el contador 1 está ocupado aquí. Esta es la clave para que la altura vaya disminuyendo, perdón, la base vaya disminuyendo en 1, ¿ok? Pero también nótese que los cuadritos, bueno, la primera base, o bueno, la última, no sé cómo lo quieran ver, es pues todos los cuadritos va a depender de su anchura, ¿no? Por ejemplo, si el nivel es de 7, entonces aquí deben de haber 7 cuadritos y 7 cuadritos en el eje de la X, ¿vale? Entonces, eh, lo que hice, o bueno, lo que hace el contador es que cuando vaya en la segunda vuelta o a pasarlo o pasar esa base cuadrangular hacia arriba, disminuyéndole 1, pues ya no va a valer 7, sino va a valer 6. En este caso, aquí su anchura, bueno, su nivel son 4. Entonces comienza con 4 cuadritos en su base, o bueno, a la última base, y va a ir recorriendo hacia arriba, pues lo mismo, pero ya no con 4, sino con 3. Entonces eso me dio una idea y lo traté de crear de esta manera. ¿Ok? Vi que pues, o noté que comenzamos con la anchura y la anchura fue disminuyendo en 1, luego en 2, luego en 3, luego en 4, luego en 5, luego en 6. Y ahí es donde me di cuenta que pues estoy usando este contador para poder hacer posible ¿cómo se dice? Esta este comportamiento vaya, ¿ok? Entonces, para eso me sirve el contador 1, para que vaya disminuyendo su anchura, ¿vale? Entonces aquí se lo puse y cada vez que terminan estos dos, porque realmente cuando termina de hacer la base, pasa al siguiente y es donde ahí se tiene que descontar 1, ¿vale? En el vector j más contador 2, el contador 2 se va aumentando en 0.5. ¿Por qué? Bueno, supongamos que cuando entramos al primer for, la i, que es lo que va a controlar el eje de las zetas, eso realmente, bueno, va a valer 1, en la primera vuelta va a valer i vale 0, y el contador 2 vale 0, entonces está en la posición 0, realmente aquí el cuadrito se va a hacer aquí. En el segundo, pues ahora ya no vale 0, sino 1, entonces, perdón, vale 1, entonces en la siguiente vuelta el contador ya no vale tampoco 1, sino 0.5. Recordemos, contador vale 0 más 0.5 es 0.5, entonces 1 más 0.5 es 1.5, entonces se va recorriendo y así se va a ir recorriendo el cuadrado en el eje de las zetas.
Una vez eso, pues también el contador 2 se pasa a la otra, al otro eje que es el de la X. Va aumentando en uno también. Y eso, ¿qué es lo que? Eso no, aquí la variable y no puede ayudarnos porque se va a estar repitiendo, se va a estar repitiendo la misma fila en la misma posición. Si no, tomamos de la segunda fila, del segundo for para aprovechar eso. Porque realmente cuando termina de hacer la fila, el segundo for es crear la otra fila. Entonces, pues entonces aprovechamos la J aquí. Más el contador 2. El contador 2 va aumentando en 0.5 y así. Así le va dando posición a todos los cuadros cuando haga la animación. Y el tercer for, vemos que el contador 3 va aumentando en uno en uno. Ese sí es importante porque no puede ir en 0.5 porque si va a ver raro, o sea, si va a ver a la mitad, o sea, un cuadrado a la mitad, a la mitad, a la mitad. Entonces, ese no es el caso. Y pues eso sería todo, la explicación del código. Ah, bueno, falta algo, de hecho sí. Todo esto podría ir en un void star, pero pues no es el caso. Entonces, mejor lo pongo en una clase, pues sí, en una clase enumerator que lo que hace es hacer métodos que nosotros le podamos dar una espera para que aparezca el objeto. Y así poder meterlo en el void start, que es aquí, pero con el style coroutine, que a su vez es pues inicializar una corrutina en el cual pues la corrutina va a ser pues lluvia, ¿vale? Y pues ya, sería todo en la parte del código y vamos a ver cómo luce. Vamos a ver, vamos a darle play y vemos que en efecto se está haciendo la pirámide. Vamos a hacer otra prueba, pero ahora no con 10, sino con 8 y le damos play. Entonces vemos que se hacen las 8. Ahora no con 8 sino con 3 y le damos 3 y aparece una pirámide. Le damos 2 y así sucesivamente y pues no tiene que marcar ningún error, ¿vale? Eso sería todo. Que tengan buenas tardes y pues hasta luego.